En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo va a invocar el Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo van a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Bueno, esta lectura del apóstol San Pablo a los romanos tiene una profundidad teológica muy grande. Yo voy a tratar como de explicarla a nivel general, ¿sí? Empiezo diciendo: nunca olviden este texto bíblico, Romanos 10:9, como el requisito para la salvación. ¿Listo? Dice: basta con que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para salvarse. Entonces, la primera parte de esta lectura es: ¿cuál es el requisito para uno salvarse? Creer con el corazón y declarar con su boca, ¿sí? Son dos caminos para la salvación: el creer y el hablar, ¿sí? Y que de hecho cuando yo creo, pues hablo de lo que estoy creyendo. Por eso dice: el que cree con el corazón, ¿sí? Creer es alcanzar la santidad, y declarar con la boca es alcanzar la salvación. Cuando yo creo, me hago santo, porque yo creo en Dios. ¿Listo? Yo creo en Dios, yo creo en la palabra de Dios. Entonces, al creer en la palabra de Dios, entonces la cumplo, porque se supone que si yo creo en algo o en alguien es porque yo voy a seguir esos caminos. Entonces creer es para llegar a la santidad. ¿En qué consiste la santidad? En creer en la palabra de Dios. María es una mujer santa porque le creyó a la palabra. La palabra fue anunciada para ella y ella creyó en la palabra, y ese creer en la palabra la hizo santa. Y después declarar con su boca para alcanzar la salvación. La predicación ya es el resultado de mi santidad y de mi creencia para alcanzar la salvación. Yo soy santo porque creo, y al mismo tiempo al creer, pues declaro eso que creo. Declaro lo que estoy viviendo. No solamente lo voy a declarar con palabras, con la propia vida también se declara que uno cree en Dios y que uno vive en la presencia de Dios. ¿Listo? Entonces, es bien importante, ¿sí? Es bien importante como que entendamos esta parte que nos está explicando hoy San Pablo a los romanos. ¿Listo? Declarar con la boca y creer con el corazón. Yo creo para ser santo y yo declaro para ser salvo. ¿Listo? La santidad es en el creer, y la salvación es en el proclamar. Y más adelante sigue explicando San Pablo, no todo el que crea, ¿sí? Ninguno que crea quedará defraudado, sino que todo el que crea, entonces tendrá la vida eterna. Y entonces viene después el dilema paulino
en esta lectura que el dilema es cómo van a invocar al Señor si no han creído en Él. ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien lo anuncie? ¿Sí ven? Entonces tenemos que ser anunciadores para poder que los demás escuchen la palabra y puedan creer. Entonces, para San Pablo es muy importante el anunciar la palabra de Dios. Porque cuando yo anuncio la palabra, entonces muchos están escuchando la palabra y al escucharla, pues pueden creer en la palabra de Dios. Y entonces ese creer en la palabra hacen que todos puedan llegar a la salvación. ¿Listo? Entonces, algo bien interesante para este día es, ¿en qué posición estás? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Ok, tú puedes decir, sí, yo la he escuchado. Listo. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, ¿crees en ella? ¿Crees en lo que estás escuchando? Sí, yo estoy creyendo. Ok, entonces estás en el proceso de santidad. ¿Y eso que crees, lo estás anunciando? Sí, yo lo estoy anunciando. Entonces están en el proceso de salvación. Esos son dos caminos bien importantes. Ahora, creer no significa que uno crea totalmente. Estamos en ese proceso. ¿Por qué decimos que no creemos totalmente? Porque no podemos decir que somos totalmente santos. ¿Sí ven? Entonces, sí le creemos, pero como que estamos en ese proceso de creer más. ¿Sí ven? Entonces estamos en el proceso de santidad. Y sí anunciamos en la palabra buscando siempre la salvación. Por eso es bien importante anunciar. Isaías tiene una frase que a mí me gusta, que dice que uno no puede ser perro mudo. O sea, que uno conociendo la palabra de Dios o sabiendo de la palabra no puede quedarse callado. Uno tiene que anunciarla. No podemos ser perros mudos. Y más hoy sabiendo de San Pablo, de que tenemos que declarar la palabra o proclamar la palabra para alcanzar la salvación. Así que en esto consiste la fe. Es como la conclusión, ¿sí?, de esta lectura, porque San Pablo dice, por lo tanto la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Claro, para tener fe es necesario, ¿sí?, escuchar esa predicación. La fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Una palabra de San Pablo es fides es auditum. La fe entra por el oído. Para San Pablo la fe viene del anuncio de la palabra. Por eso necesitamos siempre anunciadores que anuncien la palabra de Dios para que los que las escuchen crean y para que los que crean se salven. ¿Sí ven? Para que escuchando la palabra crean en la palabra y para que creyendo en la palabra proclamen la palabra y al proclamarla se salven. Entonces vamos a pedirle a Dios que nunca nos falten los predicadores para que nos anuncien la palabra, que nosotros tengamos siempre oídos dispuestos para escuchar esa palabra, que al creer en esa palabra también la podamos proclamar a los demás y al proclamarla podemos alcanzar también nosotros la salvación. Del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Nos encontramos en este evangelio como con el llamado de los primeros discípulos, ¿sí? El llamado empieza con esta continuidad que estamos diciendo en la primera lectura. Empieza con el anuncio de Jesús, Simón, llamado después Pedro, Andrés, Santiago, Juan, escuchan ese anuncio, creen en esa palabra y luego lo siguen. Y al seguirlo ya sabemos que después lo van a anunciar. Entonces es bien importante que la primera vocación o las primeras vocaciones, los primeros discípulos que Jesús llama, lo llama a través del anuncio, ¿sí? O sea, no es que ellos escucharon a Jesús en el sentido de que lo escucharon en una predicación, no, es que Jesús lo llamó directo, o sea, ustedes y ustedes y ustedes, síganme.
Y ellos escucharon ese anuncio e inmediatamente lo siguieron. Entonces es bien bonito este evangelio, es un evangelio vocacional. ¿Por qué vocacional? Porque es un Jesús llamando a sus discípulos. Los discípulos que escuchan la voz del maestro, las ovejas que escuchan la voz del pastor y lo siguen. Entonces, esto para nosotros, ¿qué es? Que nosotros no seamos sordos a la voz del Señor. Que nosotros todos los días podamos escuchar ese llamado que Dios nos hace. Pidámosle al Señor a la luz de este evangelio que nosotros nunca seamos sordos a su voz, sino que al contrario, cada vez que Él nos pueda hablar, nosotros lo escuchemos. Ese escuchar significa creer, y que cuando lo escuchemos, lo seguimos. Y al seguirlo, significa salvarnos. Entonces, miren la continuidad de la primera lectura con el evangelio. No les había dicho al inicio, pero hoy estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol, ¿sí? San Andrés precisamente es el hermano de Pedro, ¿sí? que lo tenemos aquí en el evangelio, ¿sí? Andrés es hermano de Pedro y lo llamó el Señor. Fue el primero de los discípulos que llamó el Señor junto con Pedro. Fueron los dos primeros, ¿sí? Y ellos eran pescadores y ellos escucharon la voz del maestro que los llamaba de manera directa y ellos lo siguieron, dejando las redes. Esta es una reflexión también que se puede hacer en este día. Ellos siguieron a Jesús, dejaron las redes. Yo creo que una buena pregunta para esta mañana, para este día, para meditar es: ¿qué tenemos que dejar para seguir a Jesús? Era un impedimento para ellos las redes, era su trabajo, era su entretenimiento, bueno, era muchísimas cosas, era su amarre. Pregunta para nosotros, ¿sí? ¿Qué tenemos que dejar nosotros? Pregúntate esta mañana, ¿qué tienes que dejar para seguir a Jesús? Andrés, Pedro tuvieron que dejar las redes. ¿Qué tienes que dejar tú? Tú escuchas la voz del Señor, pero no lo sigues. ¿Qué es lo que te impide? ¿Cuáles son esas redes que te amarran? ¿Sí? ¿Cuáles son esas redes que te amarran? ¿Cuáles son esas redes que quizás como que te impiden seguirlo? ¿Sí? Que te impiden como avanzar. Entonces vas a pedirle al Señor y vas a meditar en este día, ¿sí? Señor, yo no quiero ser sordo a tu voz, pero estas redes me impiden seguirte. Entonces ayúdame a soltar estas redes, ayúdame a dejar estas redes, porque quiero oírte, seguirte y proclamarte. ¿Por qué? Porque quiero llegar a la santidad y alcanzar la salvación. ¿Sí ven? Pilas. Todo este proceso no lo impide algo. ¿Qué no lo impide? Las redes. Cada uno reflexione cuáles son esas redes que tiene que soltar para poder seguir al Señor, creer en Él y proclamarlo a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, recuerden que hoy tenemos la segunda parte de la conferencia de la Escuela Oxigenación Humana. Hoy es a las 7:30 de la noche. Están todos completamente invitados, todos los que tengan Zoom, y si no, descarguen el Zoom en sus teléfonos, en sus computadoras y digiten la clave para entrar: 973-563-2984. Esa es la clave de acceso y ahí vas a estar en la conferencia. Hoy a las 7:30 es la segunda parte. Si no estuviste en la de ayer, no te preocupes, puedes estar en la de hoy. Son conferencias bien buenas para nuestro crecimiento y para nuestro fortalecimiento también en nuestra vida, en nuestras situaciones del día a día, nuestras situaciones y nuestros impactos, ¿cierto?, ambientales que podemos estar enfrentando día con día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.